En abril de 1996, el ingeniero Anatoly Vdovichenko salió de su natal, Odessa, rumbo a Bangkok. Este viaje estaba planeado como otro viaje de trabajo al extranjero, que no debía durar más de unos meses. Sin embargo, poco después de llegar, Anatoly cayó en la esclavitud en la que se vio obligado a pasar largos 14 años. Si están listos, queridos, pónganse cómodos, porque esto sin duda es aterrador. Gracias. Después de que el padre de Natalia Vdovichenko desapareció, ella no dejó de intentar encontrarlo. Sin embargo, la búsqueda se complicó porque en Tailandia, a donde Anatoly viajó, en ese momento no había embajada ucraniana. Cuando finalmente apareció en 2002, las huellas de Anatoly se perdieron por completo y parecía que su destino siempre sería un misterio para sus seres queridos. En octubre de 2010, 14 años, tras la desaparición de Vdovichenko, Natalia recibió una carta. En ella se informaba que el padre de la mujer estaba vivo, que lo retenían contra su voluntad en una de las fábricas locales de Bangkok y que necesitaba ayuda. Aunque había poca información, el autor de la carta dio la dirección de la fábrica y un número para contactar a Anatoly. Cuando Natalia llamó a ese número, por primera vez en muchos años, escuchó la voz de su padre. Regresemos un poco atrás, a ese tiempo, cuando Anatoly aún vivía en Odessa y ni siquiera imaginaba las dificultades que pronto le tocarían enfrentar. Esto es necesario para entender mejor esta historia. En 1996, Vdovichenko tenía 43 años. Él y su esposa Tetiana tenían 2 hijas, Natalia, de 15 años, y Marina, de 8. El hombre era ingeniero en Odessa, Kislorodmash. A Anatoly lo enviaban seguido a misiones al extranjero desde la Unión Soviética. Viajó por primera vez a Tailandia en los años 80. Él estuvo allí 3 años, llevando a su esposa y a su hija mayor. La menor nació precisamente durante ese viaje. Viviendo en Tailandia, el hombre aprendió rápidamente el idioma indonesio. Además, también podía decir algunas frases en tailandés. Al volver a casa, el hombre, ya con experiencia y dominio del idioma, fue enviado otra vez a Tailandia. Este viaje transcurrió con total normalidad, así que, cuando en 1996 decidieron enviarlo de nuevo al país, en el que ya había estado varias veces, el hombre aceptó con gusto. El trabajo es trabajo. Además, pensé que no estaría más de 3 meses en Tailandia, pero, ya ve, el destino decidió otra cosa. Aunque al principio todo iba bien. Como mencionó Anatoly, nada indicaba problemas. Él llegó a la misma fábrica con la que ya había colaborado durante su primer viaje. Ya en vísperas de su regreso a casa, ocurrió un incendio en la empresa, como resultado del cual Anatoly sufrió graves quemaduras en el rostro y la mano derecha. Por eso, tuvo que posponer su regreso a casa. Según el hombre, en ese momento cayó en una depresión grave y se preocupaba porque su apariencia ahora estaría arruinada para siempre por las quemaduras. Justo en ese momento, cuando el estado moral de Anatoly era bastante vulnerable, el dueño de otra empresa se le acercó y le ofreció trabajar un poco para él. Vdovichenko aceptó colaborar, creyendo que unos meses más en Tailandia serían una buena oportunidad para recuperarse y volver a la normalidad antes de regresar con su familia. Además, el dueño de la empresa, que le ofreció trabajo al ingeniero, le causó una buena impresión. Incluso la oferta de colaboración era muy atractiva. A Anatoly le prometieron un salario mensual de 30,000 bahts, que al convertirlo a dólares en ese momento equivalía a unos 930,000. Y les recuerdo, los hechos ocurrieron en 1996. En Ucrania, ese salario ya era impresionante en ese entonces, y aún hoy suena bien. En Vdovichenko también prometieron vivienda, auto de servicio y seguro médico. Las condiciones eran excelentes. Sin embargo, Anatoly no alcanzó a obtener el permiso oficial para trabajar en la nueva empresa. Por eso, nunca llegaron a formalizar los acuerdos por escrito. Anatoly y el jefe acordaron que, mientras se resolvía este asunto, todo quedaría basado en promesas verbales entre ellos. Mala idea. Durante los siguientes 3 meses, Anatoly trabajó y recibió puntualmente su salario, así como todos los bonos prometidos. Pero pronto, a principios de 1997,
el dueño de la empresa empezó a retrasar los pagos y luego dejó de pagar cualquier cantidad. Anatoly decidió hablar de esto con su jefe, quien, por cierto, se llamaba Pan Sak. El señor prometió al empleado que todo se solucionaría pronto, pero antes Vdovichenko debía darle su pasaporte para que Pan Sak pudiera tramitar lo más rápido posible el permiso de trabajo para Anatoly. El ingeniero aceptó. El jefe hizo los documentos, pero Vdovichenko ni los vio ni recuperó su pasaporte. Poco después, Pan Sak le informó al trabajador que la vivienda que le había dado la empresa planeaban venderla. Por eso, Anatoly sería trasladado temporalmente a la fábrica. Y desde ese momento, la vida de Vdovichenko cambió para siempre. Ahora se volvió completamente dependiente de su empleador y, de hecho, cayó en la esclavitud. Me obligó a vivir en un remolque miserable en la fábrica y me prohibió salir del lugar. Luego empezaron las amenazas físicas, incluso me pusieron una pistola en la cabeza. Según el hombre, en la vivienda a la que se mudó no había nada para una vida cómoda o siquiera normal. Incluso tuvo que construir su propia cama con varillas de metal y materiales improvisados. Mientras tanto, el señor Sak le prohibió al trabajador llamar o intentar contactar a sus familiares de cualquier otra manera. Para controlar esto, el empleador asignó a unos hombres para que vigilaran al ucraniano las 24 horas del día. De vez en cuando le permitían salir a la calle, pero solo hasta el kiosco o la tienda de comestibles más cercana. Y eso solo acompañado por los llamados vigilantes. Ellos, de hecho, debían asegurarse de que el ingeniero no se escapara o no le dijera algo de más a alguien. Una vez al mes, Anatoly recibía dinero para comida y cigarrillos. La suma era de unos $30, ni siquiera cerca de 900. A la vez, Vdovichenko debía trabajar casi todo el día, a veces hasta 20 horas. Además de sus deberes directos, también se veía obligado a reparar el equipo, que era bastante viejo y por eso se descomponía con frecuencia. Trabajaba como estañador, cerrajero y electricista. En otras palabras, ahora el señor Sak utilizaba al hombre casi para todo el trabajo que se necesitaba en la empresa. Aunque las condiciones laborales eran duras, solo alimentaba a Anatoly una vez al día. Por la mañana podía tomar café, pero no fruta, aunque en Tailandia eran mucho más baratas que en Ucrania. En general debía comer platos locales picantes, principalmente arroz simple con especias muy fuertes, aunque a veces incluso le daban carne. Como contó el hombre, los primeros 2 años vivió con una sensación constante de hambre, pero con el tiempo se acostumbró a comer poco y se adaptó tanto a las condiciones en las que se encontraba que a veces podía trabajar varios días seguidos sin comida normal ni sueño. Para no olvidar el idioma, intentaba leer. Tenía algunos libros. En su tiempo libre, el hombre los releía, pero el señor Sak lo notó y se enojó mucho. El dueño de esclavos quería quebrar la voluntad de Vdovichenko y aislarlo completamente del mundo exterior. Por eso ordenó a sus hombres destruir todos los libros y notas que Anatoly llevaba en cautiverio. En casi 15 años, Vdovichenko nunca intentó escapar. Afirmó que tenía depresión antes del cautiverio. Durante el cautiverio, la depresión lo golpeó con fuerza, lo cual es comprensible. También había otras razones. En particular, el señor Saku logró asustar al hombre de manera tan persistente y fuerte que al final dejó de considerar la opción de escapar. Al principio, Anatoly pensó en escapar con ella, pero pronto concluyó que no era buena idea y no lograría nada. En primer lugar, el hombre sabía que sus guardias llevaban armas. Para asustar a Vdovichenko, la usaron varias veces, disparando al aire. Anatoly veía esos disparos como una advertencia de que, si intentaba huir, ya no dispararían al cielo, sino a él. Vdovichenko también creía que en Tailandia no existía consulado ni embajada de Ucrania. Y así era en realidad. Se abrió recién en 2002, pero Anatoly no lo sabía, ya que en ese momento llevaba más de 5 años en esclavitud y no tenía contacto con el mundo exterior. Tenía miedo de ir a la policía local, ya que no tenía ni dinero ni documentos consigo. Vdovichenko creía que los policías, al oír su historia, solo lo regresarían a la fábrica, y después de eso, su estancia en la esclavitud simplemente se volvería mucho peor.
Así pasaron los años. Según Vdovichenko, cada uno de sus días era igual al anterior, y al final el hombre perdió por completo cualquier esperanza de libertad. No creía que me fueran a rescatar y empecé a prepararme para la muerte. Lo único que ayudaba a Anatoly a mantenerse era pensar en su familia, que se había quedado en Ucrania. Recordaba a sus padres, esposa, hermana e hijas, y trataba de imaginar cómo se ven ahora y cómo viven ahora, muchos años después de su desaparición. En Odessa, Tetiana, esposa de Anatoly, decidió divorciarse y comenzar de nuevo solo medio año tras la desaparición de su esposo. ¿Es cierto que al principio ella intentó saber qué le pasó a su esposo? La mujer visitó varias veces Kislorodmash, con la esperanza de averiguar algo sobre el destino de su esposo Anatoly. Sin embargo, ahí no obtuvo respuestas sobre a dónde fue él. Luego, Halina, madre de Vdovichenko y residente de Kristinica en Cherkasy, recibió una carta de una desconocida. La vida entre Tolik y yo no funcionó. Debemos tomar caminos diferentes, así que tenemos que divorciarnos. Planeo casarme. Mientras Tolik no esté, viviremos en nuestro departamento. Y cuando Tolik regrese, entonces pensaremos cómo podemos mudarnos todos. Después de esto, la comunicación entre Tetiana y la madre de Anatolio se detuvo. Galina tampoco mantenía contacto con sus nietas. La mujer afirma que ella y su esposo, padre de Vdovichenko, les escribían seguido, pero en 14 años nunca obtuvieron respuesta. Durante todo este tiempo, Galina y su esposo buscaron a su hijo. Sentían que él estaba vivo. Al comienzo de la desaparición, la madre denunció ante la policía de Cherkasy, pero le indicaron que debía ir a Odessa. Anatoly estaba registrado en otro lugar. Por salud, ni Galina ni su padre pudieron hacerlo. Aún así, la mujer acudió varias veces a un programa de televisión dedicado a buscar personas desaparecidas, pero sin resultados. El tiempo pasaba y los padres no recibían ninguna noticia sobre su hijo. Su salud se deterioró mucho debido a las constantes preocupaciones. El esposo de Galina, para tranquilizarla, intentó convencer a su esposa de que Anatoly era un hombre joven que había decidido empezar su vida desde cero. Ahora no tiene tiempo para ellos, pero seguramente regresará. Sin embargo, Galina sabía que su hijo jamás haría eso con su familia. Ella sentía que algo había pasado, pero no podía hacer nada. Ese sentimiento, no podía hacer nada. Además de sus padres, también intentaron encontrarlo su hermana, la señora Olga, y su hija mayor, Natalia. A pesar de todos sus esfuerzos, tampoco lograron obtener ninguna información sobre el paradero del hombre. Y así pasaron los años. Sus familiares ya casi no tenían esperanzas de que Anatoly apareciera. Imagínate, después de más de 10 años, durante su cautiverio, Anatoly se hizo amigo de 2 hermanos originarios de Birmania, un país ubicado en el sudeste de Asia. Estos hermanos también trabajaban para Pansak por voluntad propia. Ellos consiguieron trabajo en la empresa cuando Vdovichenko ya llevaba unos 7 años en la esclavitud. Él y Johnny, así se llamaban los hermanos, eran todavía muy jóvenes cuando empezaron a trabajar para Pansak. Según Anatoly, se entendieron rápido y el ingeniero cambió, volviéndose casi un padre para ellos. Así que en el otoño de 2010, él y Johnny decidieron dejar Bangkok y regresar a casa. Sabían que Anatoly estaba retenido en el trabajo por la fuerza. Antes de irse, le regalaron un celular. Le pidieron su dirección en Odessa y le prometieron ayudarlo. Estos chicos enviaron la carta con los contactos de Anatoly, que luego recibió su hija Natalia. El día del cumpleaños de Vdovichenko, recibió una llamada en su celular que tuvo que esconder de Pansak. Del otro lado, una voz femenina le habló al hombre. Anatoly no había escuchado ni ucraniano ni ruso durante mucho tiempo. Se sorprendió mucho cuando le hablaron en ruso, así que preguntó de nuevo en inglés. ¿Quién? Soy yo, tu hija. Al escuchar esa respuesta, Anatoly no pudo contener las lágrimas. Según él, sintió que en ese momento volvía a la vida. Después de hablar con su padre, Natalia acudió de inmediato a las autoridades y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Juntos desarrollaron toda una operación para traer de regreso a Anatoly a Ucrania. Empleados de la Embajada de Ucrania en Tailandia contactaron en secreto al hombre. Al mismo tiempo,
acudieron en secreto a la policía de Bangkok. Había mucho miedo de que el señor Sak, al saber de la operación, pudiera dañar o incluso deshacerse de Anatoly. A la madre de Vdovichenko tampoco le avisaron que hallaron a su hijo hasta el final. Los familiares temían que el corazón de la mujer simplemente no lo soportara. Por eso decidieron contarle todo solo después de que el hombre estuviera a salvo. Como contó el propio Anatoly, a finales de diciembre de 2010, cuando en Ucrania ya sabían sobre su cautiverio, el señor Sak lo llevó a un edificio abandonado. Según el ingeniero, él no sabe cuáles eran las intenciones de su jefe, pero tuvo mucho miedo por su vida y en ese momento le contó al señor Sak sobre su colaboración con la embajada y que la policía sabía sobre su situación. El señor Sak se puso pálido, se notaba que tenía miedo. De inmediato empezó a decir que nunca me había retenido por la fuerza. Declaró que yo era libre, entonces le pedí que me pagara el dinero por todos los años de trabajo y que me devolviera mis documentos. De inmediato me dio $10,000 y dijo que el resto me lo daría después. Dijo que mi pasaporte estaba ahora en su oficina. Al día siguiente trajo unos documentos para que los firmara. Todo estaba en tailandés, no pude traducirlos bien. Me negué a firmar. Él se enojó, pero me devolvió el pasaporte. Vi que mi visa estaba vencida y que el señor Sak nunca la había renovado. El señor Sak ya entendía que era el final y me permitió irme. Así fue como quedé en libertad. Nunca volví a entrar al territorio de la fábrica, ni siquiera cuando los periodistas me lo pidieron para grabar un reportaje. Se me ponía la piel de gallina solo de pensar que tendría que entrar ahí. El 11 de enero de 2011, Anatoly llegó a la embajada de Ucrania. Llevaba un pasaporte vencido y el dinero que le dio el señor Sak. Luego, el hombre denunció ante la policía. Los amigos tailandeses con los que alguna vez trabajó le alquilaron un departamento en Bangkok. Mientras se investigue el caso de esclavitud. Actualmente Vdovichenko se encuentra en Tailandia, renta una vivienda cerca de la embajada de Ucrania y está en contacto telefónico constante con nuestro cónsul. Anatoly escribió una denuncia a la policía, donde exigirá en los tribunales la protección de sus derechos e intereses que han sido violados durante 14 años. El 21 de enero hubo una audiencia judicial, pero no relacionada con el caso de esclavitud. Estaba relacionado con el hecho de que Anatoly estuvo en el país de manera ilegal desde 2006 hasta 2011. La embajada y el cónsul honorario de Ucrania en Tailandia participaron en el proceso y gracias a su trabajo, al hombre se le permitió residir en el país durante la investigación del caso. Sin embargo, él tuvo que pagar una multa de $300. De lo contrario, se enfrentaría a una pena de prisión o deportación. Después, Anatoly pensaba demandar a Pansak. Quería recibir de él una compensación de $200,000 por todos esos años en los que no recibió el salario correspondiente. Por supuesto, si tomamos los $15,000 que le prometió el dueño de esa empresa por 15 años de trabajo, eso en realidad no es nada, y en realidad le pagó casi $10,000. Por ello, el ciudadano ucraniano tiene motivos para defender sus derechos legalmente. No puedo decir de qué cantidades se trata, pero quiero enfatizar que por parte de la Embajada de Ucrania y del cónsul se brindará toda la ayuda necesaria. Según Vdovichenko, el caso no llegó a tribunales porque su ex empleador intimidó a todos los empleados. Ellos se negaron a testificar a favor de Anatoly, así que al hombre no le quedó más remedio que firmar un acuerdo amistoso con Pansak. Según el acuerdo, el ex jefe debía pagar al ingeniero, además de 10,000 otros 8,500. En mayo de 2011 se firmó el acuerdo y Anatoly empezó a prepararse para regresar a su tierra natal. Cabe señalar que la historia está contada según las palabras del propio Vdovichenko, basada en las entrevistas que dio después de su liberación. Ni la prensa tailandesa ni su empleador Pansak comentaron la versión oficial de la historia. La policía asiática está convencida de que nadie retuvo a Vdovichenko por la fuerza, aunque están de acuerdo en que sí le quitaron el pasaporte al hombre. Sin embargo, las autoridades aseguran que Anatoly trabajaba igual que los demás. Vivía en un dormitorio y podía moverse libremente por la ciudad. El esposo de Vdovichenko inventó toda esta historia porque sabía bien que había violado la ley del país al no tener un permiso oficial de trabajo.
y ahora intenta justificarse de esta manera. La policía también destacó el hecho de que Vdovichenko trabajaba por dinero, ya que le pagaban entre 30 y 60 dólares a la semana. Anatoly lo confirma parcialmente en entrevistas. Te aseguro que el dinero lo daban semanalmente y solo alcanzaba para la comida. Además, en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, se dice que en 2010, cuando los empleados de la embajada contactaron por primera vez con Anatoly, él no mostraba deseos de regresar a Ucrania ni expresaba ninguna queja sobre su jefe. Tras recibir varios avisos de que su familia lo esperaba, Anatoly aceptó volver a casa y reveló que lo habían retenido en el trabajo contra su voluntad por todo ese tiempo. Aceptar suena un poco extraño, pero se puede atribuir al estrés, al miedo, a la depresión o incluso a la pérdida de esperanza de ser rescatado. El 7 de junio de 2011, Anatoly Vdovichenko, de 58 años, llegó al aeropuerto de Boryspil. Ahí lo recibieron su hermana y su mamá. Su padre había fallecido un año antes de que él regresara a Ucrania. Al volver a su tierra natal, Anatoly se mudó a Kristinivka y se instaló en una casa con su madre. Bueno, queridos, hoy tenemos una historia así. ¿Qué puedo decir? Cuídense a ustedes y a sus seres queridos. Gracias por ver este video hasta el final. Son los mejores. Nos vemos en el próximo video. Gracias.